Vivimos en un mundo donde una puerquita puede salir en 6 portadas de las revistas más populares del mundo y puede estar enamorada de una rana. Ese mundo se llaman los Muppets y hoy te voy a contar cómo Jim Henson diseñó ese mundo. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Enrique y este es un nuevo episodio de Diseño Feliz. Ya es el episodio número 14 y como ya escuchaste, hoy te voy a platicar la historia de Jim Henson y cómo cambió el mundo del entretenimiento y la televisión con sus marionetas. ¡Comenzamos! Paul era un agrónomo muy estudiado y bastante preparado, y Betty trabajaba como la asistente del director del departamento de agricultura en la universidad, y se casaron cuando Paul terminó su maestría. Paul y Betty tuvieron su primer hijo en 1932 y le pusieron Paul como su papá, y en 1936 nace su segundo hijo que le pusieron James, o como sus amigos le decían, Jim. Y este es Jim Henson, el que te voy a platicar hoy, pero apenas acaba de nacer. Entonces, cuando tenía 3 años, le encantaban las películas, y su película favorita era El Mago de Oz. Dice que lo que más se acuerda de esa película era cómo lo asustaba el rugido del león del inicio. El rugido del león, no del Mago de Oz, no el león que salía en el Mago de Oz, sino el león del inicio de la película, el león de MGM. O al menos eso dice, no sé qué tanto te puedes acordar cuando tengas 3 años, pero él dice que lo que más se acuerda de esa película era el rugido del león de MGM. Y ahí, a los 3 años, empieza su amor por las películas. Ya un poco más grande, se iba al cine con sus amigos, y en esa época, por solo 50 centavos de dólar, se podían comprar una bolsa de palomitas y el boleto para ver los estrenos en el cine. Sus favoritas eran las historias del oeste, no tanto por la historia, sino por los escenarios, la fotografía y los vestuarios. También le gustaba muchísimo la radio, no solo escucharla, sino también abrirlos, desarmarlos y volverlos a armar. Jim era un niño bastante inteligente, y pues obviamente no podía faltar su gusto, como cualquier niño, por las caricaturas y también los cómics. Su cómic favorito era la tira de cómic de Pogo, que salía en algunos periódicos ahí locales. Pero todo eso cambiaría en 1950, cuando la familia Henson tuvo su primera televisión. Jim tenía 14 años y se obsesionó con la tele completamente, al igual que su hermano, al igual que su mamá y su papá y todos los demás familiares, como sus abuelos. Estaban completamente obsesionados con la tele. Y Jim no sabía cómo ni de qué, pero en ese momento su sueño se convirtió en algún día trabajar en la televisión, en algo, en lo que fuera. No sabía ni siquiera qué se hacía en la televisión, pero sabía que tenía que estar ahí en la televisión. Ya en la preparatoria jugaba muchísimo tenis y era bastante bueno, de hecho, y también se metió a teatro. No le interesaba muchísimo actuar, sino le interesaba más diseñar los pósters de las funciones y construir los escenarios. En su colegio iban a hacer un show de marionetas sobre la tira de cómic de Pogo. Era la que era su favorita, y te acabo de decir que era su favorita. Obviamente se interesó muchísimo y ahí conoció el mundo de las marionetas. Y en 1954 escuchó que CBS estaba haciendo audiciones para un show de marionetas y estaban buscando a jóvenes para que fueran los titiriteros. Fuera de la actuación que hizo en el colegio de Pogo, no sabía absolutamente nada de marionetas. Pero su sueño era estar en la televisión, así que vio esa oportunidad para aprender lo más que pudiera sobre las marionetas y entrar. Lo veía como una entrada nada más, nunca fue su sueño hacer marionetas, ni mucho menos. Entonces, para no hacerte el cuento largo, fue a la biblioteca y leyó 2 libros sobre marionetas. Uno era cómo hacer marionetas y escenarios, literalmente cómo hacerlos, cómo construirlos. Y el otro libro era sobre la biografía de un titiritero, ¿no?
Entonces, pues se preparó, fue a la audición, incluso construyó su primera marioneta en 1954. Su primera marioneta era una rata que se llamaba Pierre. Fueron a la audición y obviamente les dieron el trabajo. El programa se llamaba The Junior Morning Show o el show matutino Junior, pero a las 3 semanas cancelaron ese programa. Jim y su amigo tenían 18 años, pero sus otros compañeros eran menores de edad y por eso clausuraron el programa. Pero un productor de ahí pudo ver brevemente el talento de Jim como titiritero en esas 3 semanas y le ofreció trabajo en otro programa. El otro programa se llamaba Saturday o Sábado y lo único que hacían era que sus marionetas fingían que estaban cantando sobre la canción original. Es decir, ponían una canción y Jim movía la boca de la marioneta para que pareciera que cantara. Pero también cancelan ese programa al poco tiempo. Se queda sin trabajo, pero pues obviamente no le importó. Acababa de terminar preparatoria y entra a la universidad y entra a estudiar arte. Pero su desempleo le duró muy poco, fue muy brevemente. El productor de Saturday, del programa que habían cancelado, lo recomendó con otro productor de NBC y entró a trabajar en un programa que se llama Circle for Ranch o Círculo por Rancho. Inicialmente, Jim trabajaba como diseñador de sets, pero al poco tiempo el programa pasó de 30 minutos a 1 hora y necesitaban llenar algo, todo ese espacio. Entonces Jim diseñó 2 marionetas vaqueras y él actuaba, él movía ya una de ellas, pero nuevamente el programa lo cancelan. Pareciera que Jim estaba pues algo salado y cancelaban cada uno de los shows en los que estaba. De regreso a la universidad, en 1954, Jim se cambió de estudiar arte a Home Economics o Economía del Hogar, ya que en Economía del Hogar habían clases de diseño de vestuario, de diseño de sets y abrieron una clase nueva de marionetas. En esa carrera habían 6 hombres y 500 mujeres. Una de esas mujeres era Jane Neville, y acuérdate de ese nombre porque va a ser muy importante, Jane Neville. La clase de marionetas era completamente nueva. Entonces, al ser nueva, el profesor no sabía absolutamente nada de marionetas. No era ni siquiera un titiritero. Entonces, Jim tomó control brevemente, o muy rápidamente, de esa clase. Tenía más experiencia Jim que el profesor. Y con Jane hizo una muy buena química y trabajaban muy bien juntos. En 1955, la WRC estaba empezando un nuevo show llamado Afternoon o Tardes, donde habían segmentos pues de cocina, de noticias, de moda, y le ofrecieron un trabajo a Jim para que sus marionetas otra vez fingieran estar cantando en un pequeño segmento. Jim aceptó e invitó a Jane a que lo ayudara. El show y el segmento de las marionetas fue todo un éxito. Un periódico sacó una nota y por primera vez salió impreso el nombre de los Muppets. Jim ya usaba ese nombre, pero para él era solo un término, nada más. No lo veía ni siquiera como marca, ni como signo distintivo, ni nada. Era una mezcla como de marionettes y puppets, marionetas y títeres, y le puso Muppets. Y así se refería a todas las figuras que iba construyendo, ¿no? Debido al éxito del programa, le ofrecen hacer su propio mini show de 5 minutos. Era un espacio muy brevemente de 5 minutos cuando acabaran las noticias y antes de empezar el Tonight Show de Steven Allen. Salía a las 11:25 de la noche. Obviamente Jim acepta y crea Sam and Friends o Sam y sus amigos. Sam era un hombre pelón de nariz grande, era un muñeco pues sí, como en forma de hombre, y los amigos pues eran muchas otras marionetas pero completamente abstractas. Una de ellas se convirtió en su favorita. Se llamaba Kermit, o aquí en México y en algunas partes de Latinoamérica se le conoce como la rana René en español. Pero por ahora no era una rana, era simplemente una marioneta abstracta que se llamaba Kermit, ¿no? Lo que estaban haciendo Jim y Jane, la verdad no era nada nuevo, ¿no? No era el primer show de marionetas en la televisión, ¿no? Ya habían muchísimas marionetas en la televisión, pero al poco tiempo se dio cuenta de que habían shows de marionetas para la televisión,
pero no un show de televisión de marionetas. Esa fue la gran diferencia de todos los demás. Es decir, grababan, ponían el show, armaban su set, ya sabes, como su mini escenario, y hacían ahí el show de las marionetas, y la tele solamente grababa eso. Lo que hizo Jim fue usar la televisión como su set, o digamos como su escenario, y lo único que le importaba a él era que no saliera en la cámara, ¿no? Y al momento de que descubrió que podía usar toda la televisión o todo la tele como su escenario, pues cambiaron muchísimas cosas, y esa fue la gran diferencia de todos los demás. O sea, Jim fue el primero que hizo un show de televisión con marionetas y no al revés, ¿no? Sam and Friends empezó a tener muchísimo éxito, pero al año la televisora decide cancelarlo, o al menos eso pensaban. La cadena empezó a recibir muchísimas cartas al siguiente día de que no lo cancelen, 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 y pues obviamente no tenían más remedio que volver a poner Sam and Friends en la televisión. Todo iba demasiado bien, estaba ganando muchísimo dinero para tener solo 19 años, pero en 1956 su vida cambió. Su hermano falleció en un accidente de coches y eso le afectó muchísimo, esa pérdida le afectó muchísimo, y a su mamá también, obviamente, y a su papá también, y en lugar de traerlo para abajo y de deprimirse, se metió muchísimo más a su trabajo. Se convirtió en una especie como de workaholic y demasiado perfeccionista. Antes ya lo eran, pero ahorita con este accidente, pues obviamente muchísimo más. En ese mismo año, en 1956, los Muppets hicieron su primera aparición en el Tonight Show de Steve Allen en Nueva York, y fue todo un éxito. Para 1957 ya le habían ofrecido 2 slots para su show. Uno salía a las 6:50 de la tarde y otro a las 11:25 de la noche. Ahí tuvo que salirse de la universidad porque simplemente no le daba el día y no le daba el trabajo y no tenía tiempo de hacer ambas cosas, ¿no? A veces habían veces que tenía que hacer 3 shows al día. Jane y Jim estaban trabajando muy bien juntos, pero era una relación meramente profesional. Jim en esa época tenía a su novia y Jane estaba algo comprometida, estaba comprometida con su novio, ¿no? Su único ingreso hasta ahorita eran sus shows, los que les pagaban las televisoras, y les pagaban muy muy bien. Pero en 1957 una empresa de cafés los contacta. El café se llamaba Wilkins y querían hacer una serie de comerciales con ellos. A Jim obviamente le gustaba muchísimo esa idea porque era otra forma de experimentar otras alternativas con sus marionetas, y también pues obviamente le iban a pagar muy muy bien. Entonces a Jim se le ocurre hacer 2 marionetas. Una se llamaba Wilkins y la otra Wonkins. Y por sus nombres en inglés, will y won't, que significa será y no será, o no en español, Wilkins, el personaje de Wilkins, haría todo lo posible por convencer a Wonkins de tomar café, resultando en un comercial bastante chistoso y bastante exitoso. El café se vendió muchísimo, los ejecutivos estaban felices, y de hecho se vendió tanto el café que para la temporada de Navidad en 1958, la empresa de cafés sacó 25,000 pares de figuras de Wilkins y Wonkins. Era la primera mercancía comercial de una creación de Jim. Y pues obviamente fue un éxito esas figuras y siguieron haciendo muchísimos comerciales. Hicieron más de 180 comerciales para esta empresa de cafés. Les fue demasiado bien que eventualmente empezaron a hacer comerciales y les resultó eso en un exitoso negocio. En su momento hicieron comerciales para IBM, para Frito-Lay y para Purina, entre muchas otras. Y acuérdate de Purina, porque ahorita vamos a platicar de Purina, y Purina fue lo que cambió, digamos, la historia de Jim. Pero bueno, entonces, no solo le estaba yendo bien en los comerciales, en 1958 Sam and Friends ganó su primer Emmy. Parecía que Jim tenía todo, que tenía el éxito, que tenía lo que siempre había soñado, que estaba trabajando en la televisión, pero no era así, ¿no? Acuérdate que nunca quiso hacer marionetas. Las hizo porque fue su entrada a la televisión, pero ya estaba ahí.
y no le llamaba mucho la atención y quería ser más un pintor o un artista diferente. Por lo que fue a una cita con los ejecutivos de la televisora para decirles, pues, ¿sabes qué? Ya me retiro y Sam and Friends se va a cerrar y se va a cancelar el programa. Los ejecutivos obviamente estaban infartados. Sam and Friends era un éxito total y no querían que se fuera. Entonces le ofrecieron mucho más dinero y le dijeron que contratara a alguien más para que hiciera las marionetas y para que se encargara y él solamente las supervisara. A Jim eso no le pareció pues nada mala idea y contrató a Payne, un titiritero que había conocido en una convención. Y Jim se fue de vacaciones a Europa, ¿no? Él quería ver los museos y ver las pinturas, las esculturas, conocer artistas ahí en Europa y pues empaparse un poco del mundo de la pintura y las esculturas, pero se llevó una enorme sorpresa. Se dio cuenta del éxito y la popularidad que tenían las marionetas, por lo que su viaje se convirtió en una obsesión de conocer a los más titiriteros que podía para ver sus técnicas y aprender de ese arte. Regresó a Estados Unidos, obviamente bastante emocionado con su viaje y con muchísimo aprendizaje, y abre la empresa de Muppets Inc., ¿no? A Jane la hace su socia. Jane tendría el 40% y Jim el 60%. Pero no solo eso. Jim le propuso salir como pareja. Dijo que se quería casar con ella en la empresa y en la vida real, ¿no? Que trabajaban muy bien, que se llamaban muy bien y si estaban juntos, pues esta cosa podía ser muchísimo más grande. Entonces Jim cortó a su novia. A Jane pues siempre le había gustado Jim y como que había cosa entre los dos y algo de química. Jane cancela la boda y empezaron a salir. Y en 1959 se casaron. Y también ya empezó o regresó a estudiar la carrera. Y en 1960, después de 6 años de carrera, se gradúa por fin de la universidad. Y su papá era bastante académico, ¿no? Entonces esa parte del estudio y de tener un diploma, pues siempre lo vio muy importante de tenerlo, ¿no? Ya tenía pues muchísimo éxito, pues muchísimo dinero, muchísima fama, que si lo quieres ver así, pues no necesitaba realmente el título, pero pues era una forma de decirle, pues gracias papá, y aquí, para que te sientas orgulloso o algo así, ¿no? En Europa, entonces, conoció muchísimas cosas y quería hacer varios cambios, pero no tenía tiempo, no tenía el suficiente tiempo para hacer todo eso, por lo que toma la decisión de en 1961 dar por terminado Sam and Friends. Así tiene más tiempo y empieza a experimentar muchísimas otras cosas más. Y 1962 sería el año que todo Estados Unidos conociera a él y a sus marionetas. Pero no fue una rana, sino un perro. Purina Dog Chow se acercó a Jim para crear comerciales a nivel nacional. A Jim le encantaba la idea y creó 2 personajes. Uno se llamaba Baskerville y el otro Rolf. A Purina le encantó la idea y le pagó $1,500 por los comerciales y le ofreció $100,000 por los derechos de ambos perros. Jim se negó completamente, ya que dijo que ninguna de sus creaciones estaba en venta. Purina aceptó ese trato y solo hizo los comerciales. Y Rolf, el perro, tuvo un impacto enorme en los comerciales, pero también a nivel emocional de la gente. Tuvo muchísimo éxito. Tanto así que en 1963 entró a The Jimmy Dean Show, que era un show bastante importante, y Rolf en ese programa fue todo un éxito. Pero no estaba tan satisfecho, ¿no? Acuérdate que ya llevaba más de 10 años en la televisión y ya no le llenaba tanto, ¿no? Mucha gente le decía que era un titiritero y ya, un titiritero bastante exitoso, pero nada más. Y él se veía más como un artista, por lo que decide empezar a experimentar en otras cosas y empieza a hacer una película llamada Timepiece o Pieza de Tiempo, donde él era el guionista, el productor, el director, hasta incluso era el actor. Terminó la película en 1965 y la trató de distribuir, pero realmente nadie la quería. El único que sí la quiso fue un director francés y la distribuyó en museos, casas de artes y algunos teatros.
y en 1966 su película fue nominada a un premio de la Academia, pero pues no ganó. Pero ya había dicho a la gente que nada más le decía que era un titiritero y pues ya decía, oye, pues sabes que no soy un titiritero, soy artista y puedo hacer shows de marionetas y también puedo hacer películas y live actions, ¿no? Pero bueno, regresemos a las marionetas. No es como si ya no quisiera hacerlas, ¿no? Obviamente le gustaba muchísimo hacerlas, era un negocio bastante grande y cada vez estaba tratando de hacer algo nuevo y diferente, ¿no? Rolf, por ejemplo, y la rana René ya eran un éxito y eran bastante populares. Tanto así que en 1966 salía con una empresa de juguetes y sacan los primeros juguetes de estos dos personajes y fueron pues un éxito también. Seguía queriéndose probar como artista y no solo como titiritero, pero en 1968 sacó un documental para NBC llamado Youth 68, Everything is Changing or Maybe It Isn't, ¿no? O sea, Juventud 68, todo está cambiando o quizás no. Su película y este documental no lo veía tanto como su nueva forma de ganarse la vida, ni mucho menos. Era simplemente una nueva forma de experimentar diferentes áreas y diferentes técnicas. Pero en 1969 las cosas cambiarían pues un poco, solo un poco, ¿no? Entra en la historia Joanne Cooney, una mujer visionaria que estaba haciendo un nuevo show. Primero, ese show se llamaba Avenue B o Avenida B. Después le cambiaron el nombre a Fun Street o la calle de la diversión, hasta que alguien sugirió Sesame Street o Plaza Sésamo, ¿no? Nadie de los presentes estaba muy convencido con ese nombre, pero Joanne Cooney dijo que si para la siguiente semana nadie proponía otro nombre, Plaza Sésamo se quedaría. Y como ya debes de suponer, nadie sugirió otro nombre y Plaza Sésamo se quedó. La historia de Joanne y cómo creó Plaza Sésamo es otra historia realmente muy interesante y esa será para otro episodio, ¿no? Ahorita estamos hablando de Jim y sus Muppets, entonces seguimos con Jim, ¿no? Joanne era fanática de los Muppets. Joanne Cooney, la creadora de Plaza Sésamo, era fanática de los Muppets, por lo que le llama a Jim y lo invita a crear personajes para este nuevo show. Los primeros que hizo fue Ernie y Bert, o Beto y Enrique, y fueron un éxito al instante. Y ahí se dieron cuenta de que necesitaban a otro personaje, pero un personaje más infantil, y Jim creó a Big Bird, o Abelardo, como lo conocemos aquí en México y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Era un personaje muy noble e infantil. Pero Jim no quería quedarse así, no quería que el show fuera pues muy noble e inocente, ¿no? Necesitaba una parte, digamos, un poco obscura, o necesitaba alguien que le hiciera contraparte. Alguien lo opuesto a Abelardo, completamente opuesto a Abelardo, y ahí crea Oscar el Gruñón. Plaza Sésamo obviamente fue un éxito total, pero Plaza Sésamo con los Muppets fue un éxito inimaginable para cualquier persona que estaba ahí, ¿no? En 1900, o sea, colocó los Muppets a un nivel estratosférico y los Muppets posicionaron a Plaza Sésamo en un nivel estratosférico también, ¿no? Tanto así que en 1975 los Muppets salieron en Saturday Night Live, ya me trabé, Saturday Night Live. En el 79 salió su primera película y le siguieron pues obviamente muchísimo más shows, más películas y muchísimos personajes más, ¿no? Lamentablemente en 1990, a sus 54 años de edad, Jim falleció por neumonía. Su vida profesional y éxito le llegaron a una muy corta edad. Tenía solo 19 años cuando empezó a tener pues un éxito tremendo y empezar a ganar muchísimo dinero para tener solo 19 años. Pero así también se le fue la vida, ¿no? A los 54 años de edad, pues es una persona bastante joven, ¿no? Y en el 2004 Disney compra los derechos de los Muppets, pero no de Abelardo, el monstruo come galletas, Oscar el Gruñón y los demás personajes. Esos se quedaron en Plaza Sésamo. Obviamente hay muchísimas cosas más que hizo Jim, y si te interesa conocer más sobre su vida y todo lo que hizo,
Te recomiendo la biografía de Jim Henson por Brian J. Jones. Está bastante bueno el libro, sí está bastante choncho, pero está muy muy interesante. Pero bueno, esto fue una muy muy breve reseña de la vida de este genio y sus inicios con los mopeds. Espero te haya gustado este episodio de Diseño Feliz. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.